¿Por qué se hacen estos tratamientos exclusivamente en China? China lo que tiene es, primero tenemos que entender cómo es medicina. Medicina es epidemiología. ¿Qué significa eso? Uno hace una intervención o hace un protocolo de una medicación y tiene que ver la respuesta. Lo que tiene China es que tiene una gran población sumado a una gran capacidad tecnológica. Estados Unidos tiene una capacidad tecnológica altísima, Europa la tiene, pero no tiene tanta población como tiene China. Entonces, por ahí ellos, hoy por hoy, a nivel científico, China está emergiendo como una de las entidades científicas más altas, pero por el impacto epidemiológico que tienen. La mayoría de los trabajos, medicina, se basa en que si uno aplica tal medicación, ¿cómo es la respuesta? Cuanto más pacientes responden a eso, es que evidentemente la medicación funciona. Esto es un ejemplo sencillo para que vos me entiendas. Por eso es que China, al tener tanta población, permite tener estudios de corte epidemiológicos muy grande, que hoy por hoy son los que están marcando como la identidad a nivel científico. ¿Y qué son las células madres? ¿Por qué hablamos de las células madres y uno tiene la sensación de que está hablando del milagro, de un milagro? Bueno, las células madres son, las células madres son células que se encuentran en el cordón del bebé cuando está por nacer y son células que se denominan totipotenciales. Todos nacemos de una única célula, ¿sí? De la unión del óvulo y el espermatozoide se forma una única célula que es totipotencial. Esa célula puede formar cualquier estructura del organismo. Puede formar cerebro, puede formar riñón, puede formar hígado y de acuerdo al medio donde se la pone, esa célula se diferencia. Todos tenemos 46 cromosomas, todos tenemos la misma información. Pero en la célula hepática hay genes que se apagaron y genes que se prendieron para que esa célula sea hepática. En el cerebro hay genes que se apagaron y otros que se prendieron para que esa célula sea cerebro. Entonces, al uno tener en la mano una célula totipotencial, si yo la coloco en el corazón, es capaz de formar células del corazón. Por eso se va a usar para reparar infartos de miocardio. Si yo la coloco en el ovario, es capaz de formar óvulos. Entonces, para pacientes que tienen menopausia precoz, va a ser en un futuro la solución. Claro. Si yo la coloco en el cerebro, es capaz de formar neuronas, cuando si no, no existirían más las neuronas que se perdieron. Te voy a hacer una pregunta. ¿Se entiende el concepto? Sí. Y estaba pensando, digo, puede sonar una preguntonta, ¿no? Pero los chinos, ¿qué se supone? Que a todas las mujeres le extraen las células madres. Exacto, de rutina. Se conservan por rutina, digamos, por protocolo. Rutina, por protocolo. Todas una están preservadas. Claro, porque la extracción es muy sencillo. Es sacar sangre de la placenta antes de que se desconecte de la mamá. Claro. O sea, no es ninguna cuestión invasiva. Tan engorroso. Nada, es muy sencillo. Nosotros acá lo hacemos, se hace, muchos médicos lo hacemos acá en la provincia y en todo el país. El problema acá es el costo que tiene. Claro. Y la criopreservación, que es carísima. Y la criopreservación, que es cara de esas células. Claro. Pero ¿cuánto puede salir, por ejemplo? O hoy, sea, a ver, este mismo estudio, hoy presentamos el caso de Mariam, que necesita viajar a China para que le realicen el trasplante de células madres. Exacto. ¿Esto se puede hacer acá? La extracción de células madres se puede hacer acá. ¿El implante no? El implante, ante ciertas enfermedades sí, y hay otras que no. Hay otras que no, todavía acá en la Argentina no. Todo lo que es hematológico, todo lo que es leucemia, linfoma, todo lo que tiene que ver con enfermedades oncológicas de la sangre, sí, hoy ya se hace, pero en otras todavía no. ¿Y en qué consiste el por qué no? Porque no hay la capacidad de separar y de activar esas células de acuerdo al tejido donde uno la va a colocar. ¿Me explico? Porque la célula uno tiene que tener una cierta activación para cuando la destina al tejido, migre, se ubique en ese tejido y se diferencie a ese tejido. ¿Y eso es falta de tecnología o falta de qué? Es falta de tecnología, pero igual hay un montón de centros de genética y de estudio de acá de Argentina que lo están intentando hacer. Se avanzó mucho en los últimos años en este sentido, ¿no? Totalmente, en Argentina. Totalmente. Acá en Argentina hay bancos de células madres privados y hay un banco público, que es el del Instituto del Garrahan. Del Garrahan, exactamente. Lo que pasa que, como es un centro público, no todo el mundo puede ir a llevar sus células, porque el mantenimiento es por parte del Estado. Entonces, solamente pueden llevarlo aquellos niños en donde sus hermanos tengan algún antecedente. Entonces, si tiene un hermano con leucemia y nace uno puede guardar esas células para ver si no puede ser codonante de la misma estirpe genética. ¿Y cualquier célula sirve para cualquier ser humano? No. Depende la histocompatibilidad también. Es un estudio que se hace previamente. Es un estudio que se hace previamente, tal cual, exacto. Acá en el San Roque no se hace nada de todo esto. La verdad es que creería que no sé, pero creería que no. En privado sí, en algunos lugares privados sí.
En privado sí, y ante cierta circunstancia, en conexión con el Garrahan también. Pero la verdad que yo no hago hospital Claro, y por lo está tanto bien. no podría responder esa pregunta. Mercedes, y volviendo a la realidad de China, ahí lo que hay es un Estado presente y decidido a invertir en este sentido, o por lo menos Totalmente. a fomentar y ayudar Totalmente. que se estudie, que se especialicen y que, Exacto, ellos y que hoy tengan están... toda la tecnología que necesitan. Ellos hoy están a un paso en el sentido de que la prevención es mejor que la curación. Entonces todo lo que sea investigación para poder prevenir es mejor que tratar la enfermedad en desarrollo. Claro, pues es una política de Estado, como decíamos Tal cual. hoy. ¿Cómo puede ser que haya estados que todavía no se den cuenta que es mejor prevenir que curar? Y nosotros tenemos algunas aristas todavía que sí, porque por algo somos el país que más vacunación tiene, eso es prevención. Tenemos vacunas contra el HPV, que en Sudamérica muy pocos países lo tienen. Tenemos un montón de cosas, pero bueno, todavía falta, creo que es el camino a seguir desarrollándolo. Y en cuanto a las enfermedades genéticas, ¿qué índices o qué datos se conocen en la Argentina en cuanto a la incidencia que tienen en los nacimientos? Exacto. En cuanto a lo que es la incidencia, no es lo más, es una incidencia baja, ¿me explico? Más o menos es alrededor entre el 4 al 6%, ¿tá? El tema es la expectativa de vida, por eso no todos los niños llegan a una expectativa de vida alta y por eso es que hay un impacto al nacimiento, un impacto a la niñez y un impacto en la adolescencia, porque hay muchas enfermedades genéticas que no superan los 7 u 8 años de vida. Mercedes, hay muchos libros de ciencia ficción y muchas películas que hoy no se alejan de la realidad. ¿Va a llegar algún momento en que se va a poder confeccionar o armar un niño? Ojalá que no. Ojalá que no. Está bien, eso desde la esperanza, Ese digo, desde pero, la esperanza. desde lo genético. Pero desde lo genético hay mucho afuera, mucho estudio en manipulación. Hoy por hoy, por ejemplo, ya se están formando óvulos desde células de la madre, de la mano, perdón. ¿Me explico? Y al generar un óvulo, uno puede generar una vida. Claro. ¿Se entiende? Entonces, hoy ya hay un montón de estudios en cuanto a eso. La genética se quiere desarrollar para brindar respuesta y prevención, no para experimentar este tipo de cosas. Por lo tanto, no es el objetivo, pero sí hay un montón de situaciones en las que con el tiempo uno va viendo. Yo pensaba, a partir de lo que vos contabas, uno lo ha visto en aquellos que han tenido la posibilidad de ir a Estados Unidos, de alquilar un vientre. Claro. Y de alguna manera también digitar genéticamente cómo querían, al menos en cuanto a color de ojos, cabello, tez. Totalmente. Había como una manipulación y una elección por parte de la madre o el padre que alquilaba el vientre en las características físicas que quería del donante o del donante. Pero por ¿se supuesto. pueden prevenir todas las enfermedades? No, todas no. Hoy en día nosotros tenemos lo que se llaman paneles genéticos, ¿tá? Entonces uno puede hacer una biopsia del embrión y cuando el embrión tiene un estadio de 5 días se sacan un par de células y se las analiza. Ahí se pueden analizar los 24 cromosomas y más de 600 enfermedades genéticas. ¿Sí? Entonces uno puede saberlo. Y también uno puede hacer un estudio, eso todo lo estamos haciendo acá en Paraná también, que es cuando la madre está embarazada, tiene más de 10 semanas de gestación, se saca sangre a la madre y se hace un mapeo genético del bebé que está, del embarazo que está en curso. Ya no se hace más la punción. Lo que conocíamos como punción. Como punción. Bueno, hoy en día se sustituyó por un simple análisis de sangre. Qué bárbaro. Sí. Mirá. ¿A vos qué te hicieron, Pau, que vos fuiste mamá hace No, poquito? ninguna de las dos cosas. En realidad, eso también forma parte de una decisión. Totalmente. De una decisión de la paciente. Personal. Es una decisión de Hay las veces madres. que sí tiene indicación médica. Está Cuando uno bien. ve una patología en la ecografía o algo por el Claro. estilo, se puede hacer. Y otras veces es decisión Sí. de la madre. En nuestro caso, yo quedé embarazada a los 41 y a partir de la edad que tenía, se sugirió la posibilidad de hacerlo, pero esto tenía que ver con la posibilidad de que pudiese venir con algún tipo de problemas o de alteración el bebé, y es una decisión también de cada pareja, hacérselo o no. Nuestra decisión era que viniera lo que viniera, pero hay decisiones y hay parejas que a partir de ese estudio han detectado que venía con algún tipo de malformación o de situación complicada y decidieron interrumpir el embarazo también. O también hay patologías que cuanto más temprana es la intervención, mejor es el desarrollo. Claro, también. ¿Tá? Porque hay patologías cardíacas o cierto tipo de patología que cuando el niño nace en un centro de alta complejidad donde inmediatamente se puede acceder a una cirugía, entonces tiene una mejor respuesta. Y la punción también era más invasiva, ¿no? La punción era más invasiva porque la punción tenía riesgo de aborto. Claro. En cambio esto ya no. Esto nosotros extraemos la sangre, la mandamos a Estados Unidos y en unas semanas tenemos el resultado. Mercedes, cuando ustedes detectan en alguna mamá que está transcurriendo el tercer mes de embarazo o el cuarto que lo que se está gestando ese embrión está con alguna patología, ¿ustedes pueden tratarla genéticamente o no?
No, tratarla genéticamente no, porque hoy en día no hay no se puede tratamiento hacer nada. genético, no se puede tocar los genes una vez que está... Te pregunta así, capaz que te dice está cualquier perfecto. pregunta, pero... No, pero está perfecto porque por ahí la gente tiene esa idea de que uno hace diagnóstico y entonces el diagnóstico lo puede cambiar. Lo puede revertir ahí adentro de la panza. Eso no se puede, porque lo que está. Lo que sí se puede tratar son las patologías que generan ese cambio genético. Porque hay patologías genéticas que, por ejemplo, traen asociado una alteración del corazón o trae asociado una alteración del riñón. Entonces uno puede tratar eso. Pero el problema genético siempre va a estar. Nace y vos ya sabés que está ese problema y siempre, pero podés actuar en consecuencia, claro. tal cual, porque si tiene un problema en el corazón, o si tiene un problema en el riñón, o si tiene un problema en el esófago, o un problema en el cerebro, entonces uno puede tratar la patología que genera la alteración genética. El ecodoppler ya forma parte de los estudios obligatorios que hay que hacerse durante un embarazo y precisamente previene eso. Si hay alguna cardiopatía congénita, una cardiopatía o algo por el estilo, se puede tratar en el momento del nacimiento. Sí, tal cual. Por eso, hoy por hoy es como que el estudio genético es como el corolario de todo o la anticipación de todo. Pero si uno no puede hacer el estudio genético, tiene que tener la tranquilidad que con todo lo que está pautado, con la ecografía y todo lo demás, el diagnóstico se puede llegar. ¿Y no siempre, porque obviamente no son infalibles los métodos, pero en la mayoría de los casos sí. ¿Los costos de los estudios genéticos responden a esto de que hay que enviar los estudios a Estados Unidos? En principio, ¿en eso se basa que sean tan costosos? En eso se basa que sean tan costosos. Hay algunos que se mandan a Estados Unidos, otros que se pueden hacer acá en Argentina, pero igualmente todo lo que tiene que ver con la metodología es lo costoso. Y una falencia en la Argentina y que lo veníamos marcando. Hay muy pocos médicos genetistas. De hecho, a Entre Ríos tiene que venir una médica cordobesa que viene una vez por mes al hospital de niños. Público, claro. Y son muy pocos en realidad los especialistas. Son pocos los especialistas en genética en general. Claro. Yo lo vi como una necesidad importante de hacer la especialización, obviamente siempre apuntando a mi especialidad, que es reproducción. Claro. Pero creo que, bueno, que el estar o tratar de ser partícipe del inicio de la vida también es responder muchas preguntas de pacientes que vienen a la consulta para hacer un tratamiento de reproducción porque tienen el antecedente de una enfermedad genética. Claro. Entonces muchas veces uno hace un tratamiento de reproducción buscando el diagnóstico de que el embrión que tenga esa patología o no la tenga, para de antemano evitar el desarrollo. Mercedes, ¿por qué en aquellas mujeres que se someten a algún tipo de tratamiento de fertilización uno observa que en la mayoría de los casos, no sé si es correcto decir que en la mayoría de los casos son embarazos múltiples? Hoy en día está perfecta la apreciación porque uno tiene el conocimiento de lo que fue en su inicio todo lo que tiene que ver con la transferencia de los embriones. Antes se transferían, está claro y el concepto es así, que cuanto más embriones uno transfiere, más chance de embarazar tiene, porque si uno no responde, puede responder el otro. Pero hoy en día eso se ha limitado muchísimo porque transferimos un solo embrión o a lo sumo 2. Porque hoy no buscamos el embarazo múltiple. Para nosotros un embarazo múltiple no es un buen resultado. Buscamos imitar lo que ocurre en la naturaleza. Nosotras estamos preparadas para gestar de a uno. Un doble, bueno, lo aceptamos, pero un triple no, porque esos niños van a ser siempre prematuros. Y al ser prematuros, lo estamos condenando a arriesgar a una patología. Por eso es que no buscamos el embarazo. Hay veces uno transfiere 2 embriones para dar la mayor chance y pegan los 2. Por eso siempre es un diálogo que se tiene con el paciente de acuerdo a la cantidad de embriones que hay y de la calidad morfológica de los embriones para ver cuánto se transfiere. ¿Hay algunas mamás que te piden, no, quiero tener 2 o quiero tener 3? Sí. ¿Así te lo piden? Sí, por supuesto. Sí, y ahí viene la explicación de decirle por qué no. Porque no es que uno... Y genéticamente vos podés hacer los trillizos o gemelos o mellizos, o eso ya después se va acomodando adentro todo solo. No, de acuerdo a la cantidad de embriones que uno transfiere es la chance. Si uno transfiere 3 embriones, puede tener 3. Pero esos son los mellizos. Los gemelos, eso es otra historia. Eso es una división natural. Es natural. Porque nosotros, por ejemplo, yo he tenido pacientes que le he transferido un embrión y quedan embarazados de 2. Entonces, y gemelo. Son gemelos, porque es una única célula y un único espermatozoide que se unieron, que se dividieron. Por eso son idénticos, por eso tienen el mismo código genético. El mismo ADN. El mismo ADN, por eso son del mismo sexo. Siempre los gemelos son del mismo sexo. En cambio, los mellizos no. Puede ser un varón y una nena. ¿Qué significa transferir los embriones? Transferir los embriones cuando uno, en un tratamiento de alta complejidad, formó los embriones en el laboratorio y del laboratorio van al útero materno. A través de un catéter, uno los inyecta dentro del útero. ¿Y qué pasa con esos óvulos que quedaron, que no se utilizaron? ¿Quedó embarazada? ¿Lograron el embarazo? Se congelan. ¿Y por cuánto tiempo los congelas? Indeterminado. Hasta que la paciente vuelve a volverlo. Por eso vuelve, a buscarlo o a hacerse el descrío. Por eso hoy la legislatura que en eso es fuerte también, ¿no? Sí, por hacer supuesto. el descrío y qué haces y se transfieren de vuelta.
se vuelven a transferir al si útero. ya no quiere hijos? Bueno, ese es el punto, ¿tá? Porque entonces los dos, según la ley, padre y futura madre, ambos tienen que autorizar lo que sería el descongelamiento y descarte del embrión. Eso es lo que dice la ley. Por eso hoy los centros tratamos de vitrificar lo menos posible, para no tener esto. Claro. ¿Me explico? Y te hago otra pregunta. No tener que tener guardados embriones, Claro. embriones que las pacientes no vuelvan. Ahora, en Denver, por ejemplo, había un trabajo que era de todos los pacientes que uno congela óvulo o esperma por una cuestión oncológica, que nosotros lo hacemos mucho también, guardar las células para el día de mañana, después que termine la quimio, tenga la posibilidad de ser padres o madres, solo el 7% vuelve a buscar los óvulos. Uy, Nada. qué fuerte. Nada. Te pregunto esto porque también tiene que ver con un debate que se ha instalado y que tiene que ver si hay vida o no hay vida en eso. Vos decís, bueno, está congelado, no hay vida, pero bueno, una vez que lo descongelaste, que te deshaces... Activa la biología, por supuesto. O sea, mientras está vitrificado, ¿no? Porque el embrión es vida. La vitrificación es una técnica totalmente nueva que surgió y que la verdad que es interesantísima, que es el stop biológico. Yo pongo en stop, freno la reproducción y la biología. La tengo frenada, perfecto. Ahora, el día que yo hago el descrío, ese embrión puede tener la misma potencialidad biológica que cualquiera. Eso obvio. se activa. Obvio, se activa. Es un embrión que dentro de tu panza se forma... Voy a decir una estupidez tal vez, pido mil disculpas, pero ¿eso no sería como un aborto también, descartar ese embrión? Lo pregunto desde el ahí total volvemos a la polémica de desconocimiento. si es vida o no es vida, en el marco de la polémica que fue también la legalización del aborto. Tal cual, exacto. Una de las últimas mías que... Tu trabajo es muy... Sí. Está como al borde todo el tiempo, ¿no? Está como al borde todo el tiempo y por eso es muy importante el diálogo con el paciente y que el paciente entienda, porque el paciente, yo quiero tener embriones guardados, por las dudas me vaya mal, pero ¿qué significa tener embriones guardados? ¿Qué significa? ¿Cuál es el impacto que va a tener? ¿Me explico? Entonces a veces por la ansiedad y la desesperación de que tener muchos embriones para poder lograr el embarazo, uno tiene que pensar en eso. Por eso es que hoy por hoy ha cambiado mucho lo que tiene que ver con la reproducción, transferimos pocos embriones y estimulamos poco, para tener menos óvulos y para tener menos embriones. Buscamos calidad, no cantidad. ¿Hay muchos donantes de esperma aquí en la provincia? Sí. Sí. ¿Y qué hay que hacer para ser donante? Tienen que llenar un protocolo, unos requisitos, pasar por unos estudios psicológicos y en base a eso después se ve. Básicamente, o sea, uno lo que busca en la donación es que el paciente entienda que está donando y por qué lo hace. Está bien. ¿Me explico? Bueno, sí, obvio. Ay, sí, es muy interesante hablar con vos. Es muy interesante y nos genera un montón de dudas. No sabemos cómo preguntártelas para no quedar tan brutos. Bueno, pero preguntamos desde no, lo que la gente se pregunta en la calle, lo que en la gente realidad. se pregunta, que eso es muy interesante, ¿está? Porque, como yo le digo a la paciente, o sea, cuando vos estés pensando en esto, escribí la pregunta, por más tonta que te parezca. Tal cual. Porque es importante que a la hora de, cuando uno ya está en el tren del tratamiento, tenga todo claro. ¿Llegan muchos papás solos a consultarte? Sí. Es la nueva temática que estamos teniendo. ¿Y hay mujeres para alquiler de vientres aquí o no? El tema es que en la Argentina se requiere una legislación especial. Se está haciendo, pero bajo una legislación y una autorización especial. Todo eso requiere de un complejo marco legal que todavía no es tan sencillo. ¿Y han llegado papás solos que sus espermas no sirven para poder procrear? Por supuesto, sí. Y ahí recurren también al banco de esperma. Al banco de espermas, tal cual. Como he tenido pacientes que han sido 2 mamás y que ya han tenido su bebé y que ya en la provincia se han inscrito a nombre de las 2 mamás.